Hoy deseo poner un especial énfasis en un tema fundamental. Es un tema que hace un momento nuestro compañero Paco Rojas tocó y que yo espero que no se eche en saco roto este planteamiento, que es una pedida de auxilio para toda esta legislatura. Diputada María Trinidad Franco Arpero, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en la 61ª legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 51 fracción 1, 57 y 61 fracción 1 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, fracción 28, 1, 30, 38, fracción 1, 79 y 81 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México. Someto a consideración del Pleno de esta honorable soberanía para estudio, análisis y dictamen la presente iniciativa con proyecto de decreto, por lo que se adicionan los artículos 174 bis y 174 ter a la Ley de Educación del Estado de México, con la finalidad de reducir la carga administrativa en el Magisterio del Estado de México, de conformidad con la siguiente exposición de motivos. La educación es un derecho universal de primera generación para todos los niños, niñas y adolescentes, tal como se consagra en la Convención sobre los Derechos del Niño en el artículo 3 de nuestra Constitución. La globalización ha influido profundamente y de manera particular en el proceso educativo. Es aquí donde mis compañeros maestros y maestras constituyen un papel fundamental, pues constantemente son susceptibles de cambio para la innovación y la actualización, y los maestros son responsables de asumir de manera obligatoria y responsable estas adaptaciones. Según cifras del Sistema Educativo Nacional 2021-22, cuenta la plantilla de maestros en el país de más de 1.600.000 maestros que laboran en más de 216.000 escuelas públicas. Cabe señalar, como se ha dicho reiteradamente, que el Estado de México es la mayor entidad que a nivel nacional tiene la comunidad magisterial más grande, con un total de más de 196.000 docentes laborando en más de 17.000 planteles públicas, tanto estatales como federales. En la última década se constituyeron dos grandes cambios. El primero, durante el sexenio pasado, mediante la reforma aprobada en el Congreso del 21 de diciembre del 2012. El segundo, en el presente sexenio, con la reforma aprobada el 25 de septiembre del 2019, donde se aprobó la Ley General de Educación y su legislación secundaria, la Ley en materia de reforma continua para la educación y la Ley General de Sistema para la carrera de las maestras y los maestros. En ambos contextos, directivos y docentes pasaron por etapas complicadas de adaptabilidad, todo para respetar los diversos procesos y procedimientos. Sin embargo, hasta el día de hoy prevalece una problemática por demás severa que no se ha logrado superar, que es el tema de la carga administrativa generada por la gestión educativa. En las escuelas públicas del Estado de México, la carga administrativa en maestros y maestros está llegando a un punto crítico. Esto es algo fundamental y de verdad hoy hago un llamado a la sensibilidad, a la solidaridad y a sumarnos totalmente a que los maestros tengan la posibilidad de que dentro de la normatividad se respete el derecho a sus tiempos libres, que el descanso como uno de los derechos consagrados en la Constitución sea prioridad para la autoridad educativa en los diferentes niveles. Cada vez es más frecuente ver en el escritorio del maestro montañas de papeles, formatos por llenar, decenas de correos electrónicos con carácter de urgente y el problema se agudiza
donde las escuelas con más de 12 grupos ha dejado poco tiempo a la planeación pedagógica y a la enseñanza en el aula, dejando grupos desatendidos y robándole horas a las clases. Los maestros son sometidos a una excesiva carga de trabajo burocrático, donde no existen particularidades. La carga administrativa es un tema general que se debe atender urgente y obligatoriamente, independientemente del lugar donde se encuentre la escuela, ya sea urbana, suburbana o rural. No es un problema menor, ya que podríamos estar ante una nueva modalidad normalizadora de un trabajo forzado. Haciendo un recuento de la diversidad de actividades relacionadas con la carga administrativa, podemos referir que en el nivel básico y medio superior existe un promedio de más o menos 45 procedimientos de tareas que un directivo debe atender, y en cuanto al docente rebasan las 20 tareas extras. Cada uno requiere de una complicada precisión y exactitud, sin capacitación previa y con plazos rigurosos. De manera enunciativa, se señalan a continuación algunas de las cargas que ya posteriormente en las comisiones habrán de especificar con claridad. El levantamiento estadístico 911, atención y elaboración de actas y bitácoras del Consejo Técnico Escolar, atención a la plataforma CISER, elaborar programas de mejora continua, donde tienen que enviar informes de los siguientes datos: aprovechamiento académico y asistencia de los alumnos, prácticas docentes, directivas, formación docente, avance de los planes y programas, participación de la comunidad, desempeño de la autoridad escolar, infraestructura y equipamiento, carga administrativa que consiste en enviar un informe respondiendo a la siguiente pregunta: ¿han implementado algún mecanismo para elaborar procesos burocráticos al interior de la escuela? Aquí no es suficiente, no sería suficiente el tiempo para hacer sensible esta exposición. La recolección de alimentos, cuando se pretende que a los bancos de alimentos se les deba respaldar, el responsable de pedir los alimentos a los alumnos son los maestros. Ahí sí hay que recurrir a recopilar productos de canasta básica, aún ante la necesidad económica de los alumnos. El maestro tiene que pedir este apoyo para los alumnos. Es importante que hoy se considere la colecta del Teletón, la Cruz Roja, la venta de lápices, donde el maestro y las escuelas, si no logran vender la cantidad enviada, los maestros y directores tienen que cubrir las cantidades que se asignan. El 54% de estos programas son emitidos por la Autoridad Educativa Federal y el 46% por la Autoridad Educativa Estatal. Cada uno implica una serie de procedimientos con metodologías y requerimientos particulares. Demandan de una gran inversión de tiempo y esfuerzo, la mayoría fuera del horario laboral. La gestión educativa y la gestión escolar conlleva tareas cada vez más refinadas y estrictas que distraen la concentración del maestro en la enseñanza. Esta situación se intensificó durante la pandemia ocasionada por el COVID-19, donde el docente entró en una nueva etapa de adaptabilidad para la implementación de la educación tecnologizada. El seguimiento y evaluación de las actividades educativas a distancia se presentaron como aspectos detonantes y como incertidumbre. Sin embargo, el magisterio, inmediatamente tuvo que aprender el manejo de plataformas y programas digitales para dar atención a sus labores escolares, no solamente de los alumnos, también de los padres de familia, en el auxilio para adaptar los nuevos programas a la realidad que la pandemia exigía. Es importante señalar que incluso la economía del maestro se vio afectada en este periodo, pues más del 50% de los maestros en México tuvo que invertir en un nuevo equipo de cómputo, donde las tabletas, incluso celulares, para desempeñar su adecuada función, lo obligaron a gastar un promedio de 14,000 pesos en equipos nuevos para desempeñar
el trabajo y la responsabilidad educativa. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, al regreso de la pandemia, más del 38% de docentes estrenaron lentes y nuevas graduaciones de igual manera, y el 55% presentó los primeros síntomas de estrés laboral, como espasmo palpebral y la presión alta. Asimismo, se señala en México que se registran aproximadamente 19,000 infartos al año causados por el estrés laboral. De acuerdo con el Seguro Social, ocupa el primer lugar mundial nuestro país en el porcentaje más alto de estrés relacionado al trabajo, relacionado con la profesión docente. Recordemos aquí estos porcentajes. Los maestros ya no pueden con más carga. Como la segunda actividad, la docencia, es donde se presentan con más frecuencia casos con una incidencia anual de aproximadamente el 75%, solo por debajo de los profesionales de la salud. El estrés docente se ha definido de manera particular como el nombre del síndrome de Burnout, que es diagnosticado como un estado de agotamiento físico y emocional que implica la pérdida del interés en el trabajo, así como la presencia de actitudes negativas hacia compañeros, directivos y alumnos, a consecuencia de una baja autoestima o depresión. Es una respuesta psicológica a un alto grado de estrés laboral. En este sentido, se reconoce al magisterio como un grupo propenso a desarrollar este fenómeno por las diversas cargas de trabajo dentro y fuera del aula. Un estudio realizado por el Centro de Investigación de la Universidad La Salle en el 2021 señala que el maestro destina en promedio 12 horas al día a sus labores educativas, 6 en el aula y 6 en el trabajo administrativo. En este sentido, el hallazgo se estima que directores y docentes destinan más de un 40 y un 80% de su tiempo de descanso, sobre todo en los fines de semana y horarios extras, en cumplir exigencias burocráticas escolares. Menciona también que durante la pandemia el 49% presentó síntomas de ansiedad, el 48% sufrió insomnio, el 53.5% agotamiento físico y el 65% estrés. De acuerdo con estos porcentajes, aproximadamente 127,939 maestros y maestros mexiquenses presentaron para el 2022 ya síntomas de algún grado de estrés crónico, situación que los hace más propensos a sufrir problemas de salud más severos, como padecimientos gastrointestinales, padecimientos cardíacos, diabetes temprana y afecciones respiratorias. Es necesario establecer mecanismos legales para la desburocratización del magisterio de manera progresiva. Es imprescindible priorizar la función pedagógica sobre todas las cargas administrativas, tal y como lo refiere el artículo 90, fracción quinta y 94 de la Ley General que versa. Artículo 90. Las maestras y los maestros son agentes fundamentales del proceso educativo y, por tanto, se reconoce su contribución a la transformación social. Quinto, prioriza su labor pedagógica y el máximo logro de aprendizaje de los educandos sobre la carga administrativa. Artículo 94 de la misma ley. Las autoridades educativas en el ámbito de su respectiva competencia revisarán permanentemente las disposiciones, los trámites y procedimientos con objeto de simplificar y reducir las cargas administrativas de los docentes y de alcanzar más horas efectivas de clase y de fortalecimiento académico. En general, lograr la prestación del servicio educativo con mayor pertinencia y eficacia. Esto no quiere decir que el docente habrá de eludir responsabilidades. Por el contrario, se busca que las y los maestros atiendan en primer plano la función pedagógica y que la distribución de tareas anexas se armonice con tiempos razonables, eliminando el agobio por el trabajo burocrático y, sobre todo,
respetando los tiempos de esparcimiento, convivencia familiar, descanso y derechos humanos consagrados en nuestra Constitución. La presente iniciativa busca reivindicar los derechos ganados en las grandes luchas e incansables batallas en favor del magisterio del Estado todo. El maestro constituye la esencia del desarrollo integral del país. No se puede concebir un futuro próspero con maestras y maestros afectados por cargas administrativas que violan los horarios de descansos obligatorios y vulneran sus derechos laborales. De esta presentación, desde esta tribuna, presentamos y pugnamos por los logros del magisterio estatal, dignificando la labor de las maestras y los maestros en servicio activo. Hacemos un reconocimiento a los docentes jubilados y trabajamos por salvaguardar los derechos de los estudiantes normalistas para que puedan encontrar en la profesión docente pasión y amor por el servicio público y que con orgullo puedan enarbolar el título de ser llamadas maestras y maestros mexiquenses. Hoy le hago un llamado a nuestro gobernador del Estado de México. Sabemos del afecto y del reconocimiento que le tiene a sus maestros. En reiteradas ocasiones hemos apreciado su atenta respuesta a problemáticas que se han presentado. Hoy sabemos que esta iniciativa tendrá el eco ante la sensibilidad de la autoridad educativa y ante el Ejecutivo del Estado. Atentamente, diputada María Trinidad Franco. De conformidad con lo anterior, lo expuesto se somete a consideración de la 61ª legislatura como proyecto de decreto. Artículo único. Se adicionan los artículos 174 bis, 174 ter a la Ley de Educación del Estado de México. Artículo 174 bis, en atención de tareas y procesos relacionados a la gestión educativa. La autoridad educativa estatal deberá priorizar la función pedagógica y el máximo logro de aprender de los educandos sobre la carga administrativa. Su ejecución no deberá interferir en el tiempo destinado al diseño y planificación de la enseñanza en el aula. Todas las actividades y procesos relacionados con la carga administrativa deberán ejecutarse exclusivamente dentro del horario laboral de los docentes. Artículo 174 ter, la autoridad educativa estatal colaborará con la autoridad educativa federal en el análisis de manera permanente de las disposiciones, trámites, procedimientos físicos y electrónicos relacionados con la gestión educativa con el objeto de implementar mecanismos de simplificación a fin de reducir las cargas administrativas de docentes y administrativos. Transitorios. Primero, publíquese el presente decreto en el periódico oficial Gaceta de Gobierno. Segundo, la autoridad educativa estatal deberá adaptar los programas y procesos de gestión educativa de conformidad con las disposiciones contempladas en un plazo no mayor de 60 días hábiles contados a partir de la fecha de entrada en vigor del presente decreto. Tercero, se derogan todas las disposiciones que contravengan lo establecido en el presente decreto. Y cuarto, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial Gaceta de Gobierno, dado en el Palacio del Poder Legislativo en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de México, a los 20 días del mes de octubre del 2022. Muchas gracias por su atención. Gracias, diputada Franco.